están en el libro de Éxodo en el capítulo 6, que vamos allá, por favor, acompáñenme. Recordemos cuál era el contexto del libro de Éxodo. El pueblo estaba en opresión, estaba en angustia, ¿verdad? Había muerte. Faraón había ordenado que maten a todos los niños varones, les imponían carga, etcétera, etcétera. Es decir, era un panorama muy sombrío, muy triste en el que estaba el pueblo de Israel. Entonces, en medio de esa angustia que se encontraba el pueblo de Israel, el Todopoderoso empieza a trabajar y empieza a actuar, y vamos a ver que hay dos requisitos, que no solamente es el deseo del Padre, que nosotros seamos libres, sino que nosotros también tenemos que hacer algo. Y no solamente quedarnos callados, no basta solamente la oración al Padre, sino que aquí vamos a ver un principio muy importante, que tenemos también que hablar al enemigo, tal como David habló contra el gigante Goliat. A veces nosotros solamente oramos, se queda en una línea y no vemos resultados. Aquí vamos a ver cómo también el Padre le ordena a Moisés que vaya y hable a Faraón, y le manda también que dé órdenes hacia Israel. Entonces, el Padre establece libertad, pero también establece órdenes tanto al opresor como al oprimido. Por más que Faraón suelte, pero si el oprimido no cumple lo que el Padre ha determinado, no hay liberación. Vamos a ver ese principio. Entonces, siempre el Padre trabaja en forma bidireccional. Él no nos va a dar sacando de Egipto. El pueblo tuvo que andar, el pueblo tuvo que moverse, ¿verdad? Tuvo que hacer algo el pueblo. El Padre ya determinó, envió a su mensajero con todas las señales, quebrantó a todo el sistema idolátrico, pero el pueblo tuvo que hacer algo. No todo lo hace el Padre. Hay cosas que yo tengo que hacer, y este es un ejemplo de que nosotros tenemos que trabajar aliados con el Padre, independientemente de él, no, sino aliados con el Padre. Así es que vamos a ver, por favor, vamos al texto desde el versículo 5. Y algo muy importante, recordemos, muchos, Éxodo 6, perdón, dije Génesis. No, Éxodo 5. Okay. Éxodo 6, 5. Antes de eso, quiero hacerles un recuerdo. Por eso nosotros debemos siempre estar atentos con los tiempos del Padre. Recordemos que este mes que está cerrándose es el mes de Tebet, que es el mes de juicio. Es un mes de juicio, y eso es lo que ha pasado con muchas personas que han estado pasando situaciones muy difíciles, pero es por causa del tiempo profético establecido por el Padre y del tiempo también de libertad. No es casualidad que muchos estén sufriendo aparentemente cosas muy fuertes, muy duras, y que empecemos a estudiar el libro de Éxodo de liberación, ¿verdad? Entonces es muy importante, es a favor de su pueblo. Todo juicio no debe asustarnos a nosotros, porque es un juicio para liberación, es un juicio para que nosotros seamos libres, rescatados de toda opresión física, espiritual y emocional. Entonces nosotros no debemos temer. Es el brazo fuerte del Padre. La ayuda representa el brazo, ¿verdad? El brazo del Padre. Entonces así también le dijo el Padre, que Él le rescatará con brazo extendido, te rescataré con una yud. Muy bien, entonces esos antecedentes. Y el próximo mes estén atentos, siempre nosotros sacamos, la pastora Nicarit saca el significado del mes que entramos, porque ahí ocurren muchas cosas. Por ejemplo, en este mes, el día 10 que pasó, empezó el sitio de Babilonia contra Jerusalén, que luego de 3 años llevó a la destrucción del templo. Entonces hay eventos muy fuertes de opresión. Se levanta Babilonia a oprimir al pueblo. Entonces recordemos que la Escritura dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Es decir, siempre lo que está escrito aquí se va repitiendo en ciclos de nuestras vidas, para familias, para congregaciones, para ciudades, para naciones, para continentes, porque el Padre trabaja en círculos. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Él anuncia lo por venir desde el principio. Pues cada vez el Padre se mueve en temporadas, en ciclos,
Y nosotros debemos estar atentos a eso. Y cada año es un ciclo en donde se va repitiendo. Muy bien. Cada vez se va ascendiendo. Si es que soy obediente, pero si soy desobediente, voy bajando. Sí, es así. Si tú no obedeces mis mandatos, yo te mandaré 7 castigos peores. Pero si todavía así no me haces caso, te enviaré 7 castigos más. Y si todavía sigues necio, te enviaré 7 más. Y si persistes en eso, te enviaré 7 más. Dice, hasta que tú te vuelvas hacia mí. Entonces cada vez el Padre va añadiendo más, y por eso es que el postrer estado de las personas, cuando se alejan, cada vez es peor, ¿verdad? Porque el Padre determina, envía 7 de 7 en 7 en 7 en 7. Eso está en el libro de Levítico, ustedes pueden revisar. Muy bien. Entonces vamos a ver. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Miren, el Padre escuchó el gemido de su pueblo que estaba en opresión. El Padre no es sordo, su brazo no se ha cortado, Él escucha, pero hay temporadas en que Él actúa. Miren, el Padre dice, yo he escuchado el gemido de mi pueblo y me acordé de ellos. ¿Qué significa esto de que se acordó? ¿Acaso el Padre se olvida? En algunos pasajes de la Escritura, los reyes revisaban los anales de sus siervos. Así le pasó a Mardoqueo, ¿verdad? El rey revisó lo que había hecho y se acordó de él, ¿verdad? Entonces no es que el Padre se olvida. Aquí acordarse es, voy a actuar en favor de. Entonces el Padre se acordó, y esta palabra también, acordarse en hebreo, es la misma palabra para varón, sacar. Y así también le pasó a José. A José. También se acordó el Señor. Cuando el Padre se acuerda, es que Él va a cumplir su palabra. No es que se ha olvidado de mí, sino que es el cumplimiento de su palabra que el Padre va a empezar a establecer. Eso ya está determinado. Para el pueblo le dijo a Abraham que iban a estar 430 años, ¿verdad? Entonces, pero también depende de mí, si me quedo más tiempo o no me quedo más tiempo, si salgo de Egipto o no salgo de Egipto. Por eso yo debo estar atento siempre a lo que me dice el Padre, y a los tiempos y a las temporadas. Entonces este es un tiempo de bastante oscuridad, pero también es un tiempo que hay libertad, y cada vez se van marcando más las simientes. Por ejemplo, mucho pueblo está cayendo muchísimo en cautividad. Miren, yo vi una noticia que compartí por Casa de Reconciliación, que, miren, están sentándose a orar cada semana por la unidad de los cristianos, católicos, islamistas, protestantes, semanalmente aquí en Quito. Y dicen que todos son hermanos y que todos tienen el mismo Dios. Entonces hay mucha confusión que está desatándose, y esa es una forma de cautiverio, esa es una forma de opresión. Entonces, recordemos, cuando el Padre se acuerda, no es que tiene amnesia o tiene mala memoria, sino que Él va a empezar a actuar en favor de su pueblo. Aquí el pueblo gemía porque estaba bajo presión, bajo dolor, bajo explotación, bajo sentencias de muerte, como muchos de nosotros podemos estar en diversas áreas. Y nosotros estas últimas semanas hemos atendido a muchísimas personas que han estado bajo ataques muy fuertes, pero es porque precisamente cuando se establece eso, viene la solución de parte del Padre, y Él establece liberación. Amén. Y el Padre se acuerda. Entonces hoy vamos a ver unos principios muy importantes, que es para tiempos de crisis. Pues aquí en el versículo Éxodo 6:5 dice que el pueblo se quejaba, y el Todopoderoso se acordó de su pueblo, se acordó de los hijos de Israel. Nunca debemos pensar que el Todopoderoso no nos puede oír a nosotros.
Si Él tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las plantas, ¿cuánto más de nosotros, verdad? La Escritura dice que Él tiene contados todos nuestros cabellos. Es una muestra de amor, ¿verdad? Él está pendiente de nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos va a dejar. La Escritura dice, la mujer podrá olvidarse de lo que parió, pero yo no me olvidaré de ti. En mis manos te tengo esculpida. Amén. Miren qué tremenda la palabra del Padre. Él es fiel. Entonces, el Padre se acordó. Continuemos. En el versículo 6. Quiero recalcar algo. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Está el opresor y el oprimido, y en medio de eso el pacto del Padre, su palabra, ¿verdad? 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad, yo Yahvé. Bien, el Padre se acuerda y empieza a establecer redención. Lo primero, dice, les sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, les libraré de la servidumbre, les redimiré con brazo extendido y con juicios grandes contra sus enemigos. 4 cosas. 5, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. 6, y sabrán que yo les saqué de las tareas pesadas de Egipto. Miren, cuando el Padre se manifiesta a favor de su pueblo, Él nunca viene con las manos vacías, y Él viene a establecer una obra completa, una obra perfecta. Escrito está que aquel que empezó la buena obra, Él la terminará, Él la culminará, ¿verdad? Entonces muchos podemos estar en un proceso de formación del Padre, y a veces es dolorosa la formación del Padre. Y está escrito en Juan que aquel que está dando fruto le poda para que dé más fruto. ¿Y qué es lo que pasa cuando a una planta se le poda? Se le corta. Se le corta, ¿verdad? Sangra. Pero es para que dé más fruto. ¿Por qué me pasa a mí? Si estoy haciendo las cosas bien, para que dé más fruto. Amén. ¿Verdad? A veces la lógica del Padre no va con la lógica humana. El que diseñó esta máquina, Él sabe cómo funciona, y Él sabe sacar lo mejor de nosotros. A veces yo no lo entiendo, yo tengo que aprender a meterme en los procesos del Padre y dejarme pulir y dejarme formar, nada más. Mientras yo colaboro con el Padre no hay ningún problema, todo es más soportable. Cuando yo me desalino del Padre, ahí hay problema. La formación del Padre a veces es muy dura, es muy fuerte, pero recuerden, el aceite, la unción, al fruto del olivo, le machacan, le destruyen totalmente y ahí sale el aceite. ¿Verdad? De la harina refinada tiene que ser pulida, metida en molino, trozada, para que salga harina fina. Y la Escritura dice que nosotros somos pulidos, formados en hornos de fuego, que se nos pule como a la plata y como al oro. ¿Por qué suceden cosas muy difíciles? Porque hay todavía una pequeña impureza y el Padre dice, yo quiero que tú seas un oro de 24 gramos. Yo quiero que seas puro, que no haya impurezas en ti. Entonces, lo que nosotros llamamos problemas, adversidades, es que el Padre en su horno está puliendo este recipiente, este templo, nada más. No hay que tener temor. Continuemos. Entonces, miren, se acordó el Padre y envía 6 promesas para nuestra vida. 7, muy bien. Aumenta las promesas. Y miren,
les da estas tremendas promesas del Todopoderoso. Y vamos a ver la actitud del pueblo de Israel. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escucharon las promesas del Padre, porque estaban concentrados, estaban bajo presión por la carga del día a día. Y también porque tenían congoja, tristeza de espíritu. En algunas versiones dice tristeza. Dos cosas que no le permiten ver a usted las promesas del Padre. La opresión, la carga que le impone Egipto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Les hizo que ya produzcan el doble de adobe y ya no les dio la ni el barro. Ellos mismos tenían que proveerse. Les aumentó la carga, les mantuvo más ocupados. Ese tipo de cosas hace que nosotros no veamos las promesas del Padre. La carga de Egipto, las preocupaciones del día a día que tenemos, eso no nos deja que veamos las promesas del Padre. Entra por aquí y sale por acá, o a veces ni entra. Otra causa, la tristeza. Y en hebreo esta palabra no solamente significa tristeza, sino también impaciencia. A veces nos adelantamos, queremos darle una manito al Padre. Pero vamos a ver esto, especialmente el tema de la tristeza, que no deja ver las cosas del Padre. Un corazón abatido se vuelve sombrío, ¿verdad? Entonces, y esto no estoy hablando de motivación personal, ni optimismo, etcétera, etcétera, sino de promesas espirituales para que nuestro espíritu esté confiando en las cosas que se vienen, ¿verdad? Si viene un gigante, si viene un Goliat, ¿qué harían ustedes? 5 piedras. 5 piedras, pero no como las piedras de las últimas marchas, no. No piedras del centro histórico. Esas piedras son la unción quíntuple, la Torá. No hay que tener miedo a los gigantes. Recuerden, detrás de cada gigante hay una bendición. Amén. Detrás de cada Goliat hay una bendición. Si no hay gigantes, no hay bendición. El Padre les dijo, van a entrar a la tierra prometida. Y fueron a ver y había gigantes. Y ya no hubo maná, ya no hubo la columna de fuego, ya no hubo la columna de nube. Tuvieron que tomar sus espadas y pelear por su bendición. Es que Él es Padre. No como muchos de nosotros que les facilitamos demasiado las cosas a nuestros hijos. Les hacemos dependientes de los padres y muchos hijos viven la vida de los padres, no viven su vida. No hacen nada si no es con el papá, no hacen nada si no es con la mamá. Les quitamos autonomía, les quitamos defensas. Y luego cuando están solos no saben a dónde jalar, no saben a dónde ir. El Padre establece procesos formativos. ¿Quieres tu pan? Te vas a ganar tu pan. Yo te bendigo, te entrego a los enemigos, voy a pelear de tu parte, pero tú vas a tener que agarrar la espada. No vas a tener mi bendición de gratis. Porque Él es justo. Nosotros como padres a veces podemos ser equitativos, pero el Padre es justo. Él da a cada uno lo que se merece, ¿verdad? Al que le dieron los talentos, multiplicó en 10, recompensa de 10. Al que hizo 5, recompensa de 5. Al que no hizo nada, aún lo que no tenía le será quitado. Qué injusto que es Dios. No, Él es justo. Cada quien tiene lo que siembra. No hay ninguna otra cosa diferente. Entonces nos conviene a nosotros especialmente empezar a sembrar confianza, empezar a sembrar principios espirituales, que eso es lo que nos va a mantener a flote ante todas las adversidades que siempre va a haber. No va a haber una vida que no tenga problemas en ninguna área, ni en los estudios, ni en la vida profesional, en la vida ministerial y en la vida conyugal, peor todavía, porque ese es el sitio de entrenamiento que tiene el Padre para nosotros, ¿verdad? Con el que duerma es con el que estoy formado.
Y el que duerme conmigo conoce de qué pata cojeo. Y cuando hay oportunidad me da un jaloncito de ahí y me hace aterrizar de las nubes, ¿verdad? Son formaciones. Siempre va a haber dificultades. Pero la sabiduría que nos da la palabra del Padre va a hacer que nosotros superemos esas dificultades y que no me haga daño yo ni haga daño al otro. Esa es la diferencia de los principios que Todopoderoso nos da en la Escritura. Todo tiene que hacerse en justicia. Entonces vamos a ver algo muy importante. Vamos, por favor, quiero ver en 2 de Corintios 7:10. Alguien léalo, por favor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien. Hay una tristeza que viene del Padre, que es para arrepentimiento, la cual produce vida. Y hay una tristeza que viene del mundo, que produce muerte. Entonces yo debo ver en mi situación emocional de tristeza, porque todos vamos a pasar por esas etapas, si eso es provocado por el Padre o si es provocado por el mundo. Igual que la paz, hay una paz del Todopoderoso y también hay una paz del mundo. Igual también aquí hay una tristeza que produce el Padre y otra tristeza que produce el mundo. La una dice que es para arrepentimiento, es decir, para hacer teshuvah, dejar de hacer lo que estaba haciendo mal y empiezo a hacer lo bueno, lo justo, lo agradable que es delante del Padre. Hay otra tristeza que produce el mundo, que esa me lleva a muerte. Entonces, yo debo empezar a distinguir qué tristeza es la que yo estoy sintiendo. Si es una tristeza que viene del Padre o es una tristeza que viene del mundo. En otras palabras, es una tristeza por las circunstancias difíciles provocadas por el entorno que me rodea, por mis errores, por mis decisiones, o es algo que está provocando el Padre para llevarme a que yo corrija eso, para que yo perfeccione ciertas áreas de mi vida. Es claro este texto de 2 Corintios, ¿verdad? Una tristeza que produce Dios para arrepentimiento que me lleva a vida y una tristeza que produce el mundo que es para muerte. Y vamos a ver qué importante debe ser mi actitud ante todo. Recordemos que todo depende de actitudes. Porque aquel que ve un gigante, el pueblo de Israel veía un gigante, Goliat, y le temblaban las piernas, lloraba. Llegó otro hombre con una actitud diferente. ¿Y qué dijo él? ¿Qué hay si es que le tumbo a ese? Cama, da mi chocolate, David. Te vas a casar con la hija del rey, tú vas a recibir una recompensa y tu familia va a ser libre de impuestos. La actitud de él dijo, no, pues yo voy contra ese gigante, ¿verdad? Todo en la vida es cuestión de actitud. Lo que es tumba para unos es oportunidad para otros. Así es. Lo que es dificultad para unos, para otro, es una palanca para impulsarse. De mí depende, de la actitud de mi corazón. Y nosotros debemos tener una actitud muy diferente porque tenemos los principios del Padre. Nosotros no nacimos para vivir con las justas. No vivimos no nacimos, para vivir el día a día. Nosotros no fuimos creados para nacer, estudiar, reproducirnos, hacer las cosas para que nos paguen la pensión y morirnos. Hay un propósito. Somos la máquina más perfecta diseñada por el Padre. Debemos encontrar el propósito, el sentido de nuestras vidas. Amén. Los sueños, las visiones, ¿dónde quedan eso? Cuando usted tiene un sueño, cuando usted tiene una visión, una meta, no importa las dificultades, porque la meta, la visión le mantiene en medio de la dificultad. Así es. ¿Verdad? Pero cuando no tiene metas, a la primera usted se da por vencido.
Debemos ser gente de retos, gente de metas, porque así tenemos un Dios poderoso. Ese ejemplo lo hizo Yeshua. Él estaba predicando y el rey Herodes le dijo que lo iba a matar. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? El que me responda se va al cielo. Dijo, dígale a esa zorra que yo voy a predicar, a enseñar, y al tercer día subo a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén sabía que iba a morir, pero era su meta, era su propósito. Entonces las dificultades no deben impedir el propósito. Van a haber dificultades siempre. Israel estaba en opresión, en angustia, bajo decretos de muerte de sus familias. Pero el Padre escuchó, les mandó promesas de redención, que los iba a liberar de las cargas pesadas de Egipto, les iba a liberar de las amenazas de muerte, de los decretos del enemigo, de la crisis económica, de la enfermedad, de las demandas judiciales. Pero estaban preocupados y no creyeron las promesas, porque había tristeza y estaban oprimidos por el sistema, estaban oprimidos por la preocupación, estaban oprimidos por el qué comer, qué beber, qué vestirse, en dónde vivir. Y la Escritura me dice, no se preocupen por eso. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. ¿Verdad? ¿Cuál es la justicia aquí? ¿Qué justicia le estaba dando el Padre? La redención, la liberación, creer en la palabra del Padre. Porque no solamente nosotros debemos guardar los mandamientos. La Escritura es muy clara. Deuteronomio 28, Éxodo 15, 26 y cualquier cantidad de textos en la Biblia dicen: si oyeres mi voz, si guardases mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, entonces tendrás esto. A veces ni siquiera cumplimos los 10 mandamientos. Y quiero bendición. Dice: mi voz, preceptos, estatutos y decretos. Voy a contarles una historia real, aunque algunos ya les he contado. Es de un hermano que él empezó con problemas de los riñones, ¿no? Se le murió totalmente un riñón. Y el otro ya bajó y solamente tenía 20%. Y aparte de eso se quedó mudo. Perdió el habla. Entonces, él le había dicho, él había tomado la decisión, él vive por la selva, por el Coca, y se había ido a un sitio bastante lejano en la selva a pegarse un tiro. Miren, y le había dicho: si tú eres Dios me vas a sanar y me vas a curar, si no, yo me pego un tiro. Y al tercer día, él dice que recuperó el habla y le puso así letras doradas los mandamientos y le hacía leer de uno en uno: no tendrás otras imágenes delante de mí, etcétera, etcétera. Cuando llegó al cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo, le había dicho: ¿qué es eso? Y el Señor le había dicho: eso lo cambió Constantino, investiga, estudia. Y así le iba diciendo, le he dicho: cumple eso y vas a ser sano. Y salió, empezó a cumplir, sano al 100% en un riñón. Y después él va y le reclama una actitud valiente de él. Le ha dicho: Señor, tú me mentiste, tú me dijiste que me ibas a sanar los 2 riñones, pero solamente tengo uno. Tú me mentiste, Señor. Ahí el Padre le había abierto la Biblia, le había llevado a Éxodo 15, 26, le ha dicho: lee. Le ha dicho: si escuchases mi voz. ¿Estás escuchando mi voz? Sí. ¿Estás guardando los mandamientos? Sí. ¿Y los preceptos? ¿Qué es eso? Le he dicho: por eso no estás sano. Lee el resto. Ahí dice: si oyes mi voz, si guardas mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, entonces yo ninguna de las plagas que envié a Egipto te la enviaré contra ti, porque yo soy tu sanador. Y el Padre le mandó que venga acá a Quito con abogados que estudien qué son esos. Y a un curso que ha venido de eso, no sé. Y él empezó a guardar todo eso y fue sano 100% sus riñones.
Amén. Amén. Y Él nos cuenta que en la selva, en la mitad de la selva, no usa ninguna protección contra los moscos, contra serpientes, nada. Duerme ahí donde le coge la noche y no le ataca ningún animal. No usa ningún tipo de medicamento. Porque creen en la voz del Padre, creen en sus instrucciones. Aquí no creyeron en la palabra del Padre. Les envió un profeta, les envió un instructor, y el pueblo no creyó la palabra del Padre porque estaban oprimidos. A veces las preocupaciones les cegan la visión. Muchas veces yo me concentro en el problema y no en la solución. Y cuando sucede eso, ya estoy perdido, ya perdí la batalla. Yo tengo que dar soluciones y no estar repitiendo los problemas. Muchas veces nuestras oraciones son una cola de lamentaciones del problema. Yo quiero preguntarles, en los evangelios, el Mesías, Yeshua, ¿alguna vez se ve que oró por algo? Que un ciego le dijo el Mesías, déjame que ore por ti. Fue un leproso, déjame que ore por ti. Él nunca oró por nada. Él declaró la solución. Él habló de la solución. Y muchas veces nosotros perdemos tiempo, energía, luz eléctrica, etcétera, etcétera, en colas de lamentaciones. Debemos dar soluciones. Nuestras vidas necesitan soluciones. Esta nación necesita soluciones. Este país necesita soluciones. Las quejas están llenas. ¿Ya para qué más? Debemos ser gente que dé soluciones. El Evangelio viene a establecer soluciones a nuestras vidas. El rato que el Evangelio no dé soluciones no es Evangelio. Perdió su efectividad y la obra de Yeshua ha sido nula. Él vino a dar soluciones a nuestras vidas. Y a través de nosotros soluciones a todos aquellos que necesiten. Nosotros somos gente de solución, no gente repetidora de problemas. De esos ya hay bastantes. Y a esos que repiten problemas, nosotros debemos educarlos, instruirlos, entrenarlos para que siga multiplicándose una genética que traiga solución. Romper esa mentalidad que lamentablemente tenemos del deme. Si no me da, usted es malo. ¿Verdad? Todo queremos que nos den, todo queremos fácil. Eso debe romperse. El Evangelio es un evangelio de pelea. El Evangelio es un evangelio de lucha, de pelear, de conseguir las cosas que el Padre nos ha prometido, aliados con Él, cumpliendo sus mandamientos. No solamente es cuestión de pedir, hay que actuar. En Josué 1 dice la Escritura: si guardas mis mandamientos, serás prosperado en todo lo que emprendas. No dice en todo lo que sueñes, en todo lo que ores, en todo lo que te han profetizado. No, en todo lo que tú emprendas, en eso vas a ser prosperado. El Padre es un Padre de acción. Continuemos. Vamos, por favor. A Proverbios 17:22. Alguien léalo. Vamos a ver qué causas produce la tristeza de espíritu. Recordemos el texto que leímos de Corintios, que hay una tristeza de Dios que produce arrepentimiento y hay una tristeza del mundo que produce muerte. Proverbios 17:22 dice: un corazón feliz es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Miren, el espíritu triste seca los huesos. Enfermedades, todo lo relacionado con los huesos por causa de tristeza. El espíritu triste seca los huesos. No es bueno estar muy tristes cuando esa tristeza viene del mundo y no viene de Dios. Cuando los discípulos caminaban con el Mesías ya había resucitado y no le reconocieron. Miriam también estaba conversando con él frente a frente y no le reconoció. Y la Escritura dice, porque estaban tristes. Cuando usted está triste por una tristeza del mundo, aquí estaban tristes porque creyeron que ya murió el Mesías y se acabó todas las promesas, es decir, incredulidad.
La tristeza que es provocada por incredulidad, de creer que el problema va a hundirme, de que el problema es más fuerte del Dios al que yo sirvo, eso es de incredulidad. Eso produce tristeza, eso seca los huesos y eso hace que usted no vea la respuesta del cielo, que se concentre solamente en el problema. La Escritura dice que juntamente con la prueba pondrá la salida. ¿Qué está viendo usted? ¿La prueba o la salida? Tiene que ver la salida, porque si usted se queda viendo la prueba, va a ser como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Tiene que ver la salida, no tiene que estar viendo el problema. Y los problemas no son para que usted aprenda, los problemas son para que usted apruebe. Cuando usted aprende en un problema, repituche, ¿verdad? En un examen que le toman, si usted aprende en el examen, ¿qué es lo que pasa? Usted en el examen no va a aprender, usted va a aprobar. Cuando aprueba es promovido. Si no aprueba, tiene que repetir el año. Igual aquí en el mundo espiritual. Cuando viene una prueba y usted no aprueba, no supera eso, tiene que repetir. Y ya no le viene un gigante de este tamaño, le viene uno más grande o vienen dos. Me voy a ir a otra ciudad, me voy a ir a otra congregación, no importa, porque a donde vaya le van a pedir el certificado. A ver, ¿en dónde estudió? Estudio hasta el segundo año, pero ya quiero irme a tercero. No, deme el certificado de aprobación. Lo mismo va a tener donde se vaya, porque no depende del sitio, depende de usted. El Padre trabaja con nosotros, el Padre trabaja en mi corazón, trabaja en mi mente. La tristeza no le deja ver las promesas de Dios. Caminaban junto al Mesías y no le vieron al Mesías. No me conviene estar triste cuando es abrumado por los problemas. Cuando es del Padre, Él mismo provoca tristeza para llevarme al arrepentimiento. A veces hay tristeza que yo no sé por qué es. Y me pongo a meditar y el Padre me lleva a una reflexión, a hacer un análisis interno, ¿verdad? Esa tristeza es buena, pero cuando es por incredulidad, por impaciencia, ya vimos que en hebreo esta palabra para tristeza también se puede traducir como impaciencia. Ahí hay problemas. Estaban junto al Mesías y no le vieron, no reconocieron la gloria del Mesías resucitado. Y así pasa en nuestras vidas. Tenemos la solución aquí, o mejor dicho acá, pero yo estoy así, agobiado por la carga. No levanto mis ojos, concentrado en el problema y no veo las soluciones. La tristeza provoca eso. Continuemos otro texto. Mateo 19:22. Del joven rico, ¿recuerdan? Alguien léalo, por favor. Él le dijo para probarle, no porque le iba a quitarle. Le dijo, yo quiero la vida eterna. Le dijo, muy bien, cumpla los mandamientos. No codicies, no robes, no adulteres, etcétera, etcétera. Y él le dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Yeshua le dijo, muy bien, ahora pues anda, vende todo lo que tienes y entonces vas a ser salvo. 19:22. Y él, la Escritura dice que él se fue triste. Léalo, por favor. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él pensaba que le iban a quitar todo lo que tenía. Su mundo giraba en base a lo que tenía y no en base a lo que era. No dejemos que nuestro mundo gire en base a lo que yo tengo. Nuestro mundo debe girar en base a lo que yo soy. Mis acciones, mis actitudes, mis palabras deben ser por lo que soy y no por lo que me hagan los demás. Lo que yo soy no debe ser influenciado por los agentes externos. Usted es un hijo, tiene la imagen y semejanza de Dios. Usted debe reaccionar como tal, independientemente de lo que suceda alrededor. No depende de lo que le hagan. Por eso el Evangelio es locura.
Si encuentras el animal de tu enemigo, dale de comer, levántalo hasta que él venga a verlo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te golpea, muéstrale la otra mejilla. ¿Quién haría eso? Eso es el Evangelio. Porque nuestras acciones deben ser por lo que somos y no por lo que nos hacen, no por las circunstancias externas. Muy bien, el joven rico no quiso hacerlo porque él confiaba más en las riquezas, en las posesiones, que en la promesa del Padre. Y es el mismo ejemplo. A veces el día a día, las preocupaciones nos desconectan de la fuente principal que es Dios. Y vivimos vidas solamente que están en base a estímulos materiales y dejamos la parte más importante del hombre por el cual fuimos diseñados, que es la conexión con nuestro Creador, la conexión con nuestro Amo. No permitamos que ninguna cosa nos desconecte de la palabra del Padre. El apóstol Pablo en Romanos dice que nada debe separarnos del amor de Dios que es en Yeshua, ni muerte, ni enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni demonios. Nada, absolutamente nada debe de hacerme que yo me desconecte de la comunión, de la obediencia a Dios. Porque sin él yo estoy perdido, porque mi parte espiritual se empieza a morir, empieza a secarse. Los muertos no son los que están en las tumbas. Los muertos son los que no tienen a Dios, los que no creen en su palabra, los que no tienen sueños, los que no tienen visiones. Esos son los muertos y caminan en los pies. Nosotros fuimos rescatados. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero hoy tenemos vida en nuestro Redentor y una vida para vivirla, una vida para disfrutar. La Escritura dice que Él nos ordena, es una orden del Padre, disfrutar de las bendiciones de nuestro trabajo. Pero a veces la actividad no permite que yo disfrute ni de las bendiciones, ni de mis seres queridos, ni de nada. Debo manejar con sabiduría los tiempos. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo para todo. Debo organizarme nada más. El joven no quería deshacerse de su sistema de apoyo. Tenía su bastoncito llamado riquezas, no quiso deshacerse de eso. Si se deshacía, más adelante Pedro le dijo: Señor, y nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿qué le daremos? Él le dijo: 100 veces más de lo que dejaron. Ahí está escrito. ¿Sí o no? Recibirán 100 veces más de lo que dejaron. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. No es que cuando se vayan al cielo, mentira. No esperemos recompensa ni bienestar cuando nos vayamos al cielo. Sí va a ir a ver la vida eterna, pero el Padre quiere bendecirnos aquí. Aquí y aquí debe cambiar nuestras vidas. Porque ¿cómo se vería la gloria de Dios? ¿Cómo se vería la transformación de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se manifestaría la gloria de un Dios Todopoderoso? Tenemos que cambiar nuestras vidas de aquí, pero es un tema de mentalidad. No se dejen abatir por los problemas. Dejen de hablar de los problemas y empiecen a hablar de su Dios, que es más grande que esos problemas. Continuemos. Deuteronomio 28:65. Vamos a ver ahora la tristeza producida por el Padre. Vimos esta que produce muerte, que no me deja ver lo que está haciendo Dios a mi vida. No me deja ver las personas buenas que ha puesto a mi vida, las cosas buenas que Él me ha dado. Un momento de problema, de tensión, tiende a que yo me olvide de todas las cosas buenas que ha pasado en mi vida, ¿verdad? No permitamos eso. No dejemos que un punto, voy a hacerles un ejemplo. ¿Qué miran ahí? La mayoría ve el punto, pero alrededor de todo el punto hay todo eso blanco. Muchos se concentran en el problemita y dejan de ver el resto. Un problema es ese puntito en medio de muchas cosas buenas que Dios nos da.
pero nos concentramos a veces ahí. Nos enfocamos y ahí nos clavamos como el avestruz. Empiecen a mirar el panorama completo. Si ustedes miran el panorama completo, tenga por seguro que usted va a tener la solución sabia y adecuada para el problema que esté pasando. Amén. No se queden en el puntito. Dios es más grande que ese punto. Su mente es más grande que ese punto. La capacidad que tenemos, que tiene el hombre sobre toda la creación es más grande que ese puntito, ¿verdad? Muy bien, Deuteronomio 28 les había dicho, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Continuemos, que quiero llegar a la parte clave. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Yahvé corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Bueno, y todo eso es para que se vuelva al Padre. Entonces, el pueblo pecaba y el Padre ponía tristeza, para que eso me lleve al arrepentimiento y me conecte con Él. Lo que trae el Padre, una tristeza que pone el Padre, nunca es para destruirnos. Yo debo determinar qué es lo que está provocando tristeza en mí. Si cosas del mundo o es algo que proviene de Dios. Hacer una revisión de cómo yo estoy en todas mis acciones, pensamientos y palabras. Si están alineadas a la justicia o están desalineadas de la justicia de Dios. La tristeza del mundo me desconecta de Dios, en cambio la tristeza que produce Dios me conecta con Él, porque me lleva al arrepentimiento. A esto hice mal, entonces voy a rectificarlo. A esto me vino por esto que hice. Entonces ahí no me complico. Debo mirar objetivamente, porque a veces la religiosidad hace que todo lo satanice. Pasa algo, el diablo. Pasa otra cosa, el diablo. ¿Verdad? Si el diablo pudiera, nos demandaría por calumnia, por difamación, porque todo le achacamos. Llegó atrasado, es que usted no sabe, este diablo que puso ese tráfico. Mentira, usted llegó tarde. No estudió para el examen, es que el diablo no me dejó dormir anoche. Mentira, porque usted dejó para el último. ¿Sí o no? Cambio de mentalidad, cambio de actitud. Eso es lo que necesitamos. Reflexionemos nuestras acciones. Miren, hay una verdad en la Biblia y un principio espiritual. En Gálatas está escrito, Gálatas 6, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo está hoy mi vida? Es la suma de mis acciones y decisiones tomadas por mí mismo. No depende de mis papás, no depende de Dios, no depende del diablo, sino depende de usted. Porque ni Dios ni el diablo le ponen una pistola para que usted cumpla los mandamientos o peque. Es una decisión de cada uno de nosotros. Cuando yo empiezo a reconocer eso, ahí empieza el crecimiento en mi vida. Ahí empieza madurez en mi vida. ¿Es la aplicación del libre albedrío? En cierta parte yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque en la Escritura no dice nada de libre albedrío. Sí, es un postulado que algunos lo dicen, pero yo tengo mi propia decisión. Yo elijo el bien o el mal. Yo elijo la vida o la muerte. Yo elijo bendición o maldición, y eso es en cada paso que doy en mi vida. En cada palabra que yo doy en mi vida, yo estoy eligiendo como del árbol de la vida o como del árbol del conocimiento del bien y del mal. El uno es vida, el otro es muerte. Pero yo soy lo que yo he edificado en mi vida. Ahí no hay nada. Es que si yo hubiese nacido en un lugar millonario, mentira. Si hubiese nacido rubio, mentira. Adán y su esposa tuvieron el mejor ambiente y pecaron. No había ambiente más perfecto que ellos. Sin embargo, cayeron, porque es una decisión. El Padre no quiere robots. Ustedes nunca deben hacer las cosas por miedo. Me voy a ir al infierno. No, el Padre no quiere eso. Quiere que usted haga porque usted tiene convicción de que eso es moralmente correcto y que eso le corresponde hacer usted porque usted es hijo de Dios, y lo que hace usted, eso debe ser siempre agradable ante el Padre. Nada más.
cero religiosidad. El Evangelio es práctico, es para el día a día, es para transformar este mundo, para transformar esta sociedad. El hombre ha tomado la Biblia como un libro religioso y eso ha sido un gran error. Es un código legal. Entonces, recordemos dos tipos de tristezas. Continuemos. La impaciencia también, ¿no? La impaciencia también produce tristeza. No le sale como quiere, enojo, tristeza y con el primero que se asome, con el primer plato que se asome, se paga los platos rotos, ¿verdad? Debemos de empezar a manejar nuestras emociones y reacciones y analizar si lo que me está pasando es provocado por algo que no se ajusta como yo quisiera que fuese, o es algo que el Padre me está pulsando un botoncito para mejorar. Tristeza de vida que produce Dios para arrepentimiento y tristeza de muerte que produce el mundo. El pueblo no escuchaba la solución. Miren, les voy a liberar de las cargas pesadas, los recibiré con brazo extendido y les llevaré a la tierra prometida. Ustedes serán pueblo mío y yo seré Dios para ustedes. Qué hermosas promesas, pero no escuchaban porque estaban tristes. Él dice que ya cambió nuestro lamento en gozo. Así es, exactamente. Entonces, miren, la tristeza, el enojo, la ira, eso es incredulidad. No creer en lo que está escrito, no creer en las promesas que ha dado el Padre, no creer en la bondad, en la grandiosidad de nuestro Padre, y no creer tampoco en lo que Él ha puesto en nosotros. Eso es incredulidad. Continuemos, regresemos a Éxodo 6. El versículo 10. Y habló el Todopoderoso a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Miren, aquí hay algo muy hermoso, un principio, que no basta solamente que usted esté ora y ora y ora, pide y pide y pide. Él habló, le dijo: te voy a hacer estas cosas, pero anda, habla aquello que te está estorbando. Habla a Faraón. El Padre dice: yo les voy a liberar, les voy a dar la tierra prometida, pero tú, Moisés, anda, háblale a Faraón. Y Yeshua hacía así: espíritu inmundo, fuera, sé sano, sé libre, sé limpio. Él hablaba a lo que estaba atormentando, porque el Padre ha dado autoridad en la palabra. Entonces, no es solamente de orar, hable al problema, no hable del problema, háblele a la situación y dígale que eso debe retroceder. Como David contra Goliat. Goliat, ¿qué le dijo? Yo te voy a matar y daré de comer tu carne a las aves de rapiña. ¿Qué le dijo David? Gatito, tú te equivocaste, no sabes con quién te metiste. A mí no me vas a intimidar con eso. Si yo voy a ti, te volaré la cabeza. Y David no tenía espada. Y le voló la cabeza con espada. ¿De dónde salió esa espada? ¿Le voló la cabeza con espada? Sí. Sí, así dice la escritura. Sí, le voló la cabeza. Sí, con la onda le derribó, pero con espada le voló la cabeza. Porque él tenía malla y por el huequito entró la piedrita y le dio el golpe preciso. La escritura dice que él le voló la cabeza con espada y esa le llevó al rey, la cabeza del gigante. Pero él habló, dijo: te equivocaste, tú no sabes con quién te metiste. Te metiste contra los escuadrones vivientes, contra los hijos de Dios. Entonces usted háblele al problema. Hay enfermedad, hay crisis económica, hay crisis emocional, hay crisis familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Háblele al problema y dígale que usted tiene un Dios más poderoso que eso. Recuérdele todas las cosas que muchos de ustedes han vivido, porque ustedes están aquí no es por accidente. Ustedes recibieron cosas de Dios. Entonces recuerden esas cosas. El mismo que hizo eso hace años tiene el poder suficiente para volver a realizarlo. Hable ese problema. El Señor le dijo a Moisés: anda, háblale a Faraón.
No solamente conexión con él, sino habla al faraón, háblale al problema. Y a veces nosotros no hacemos esto. No le hablamos al problema. A Dios le estamos hablando del problema. Vamos a ver en Éxodo 14 más adelante, en otra enseñanza. Estaban cercados por el Mar Rojo. El ejército de Faraón les estaba acosando. Todo el pueblo se puso a temblar, quería regresarse. Querían lincharle a Moisés. Moisés fue donde el Padre a orar, a pedir guía. ¿Qué le dijo el Padre? ¿Para qué vienes a mí? Ponte los pantalones y actúa como hombre. Estoy parafraseando. Dijo, usa tu vara, golpea las aguas y pasarán. Si a veces queremos que el Padre nos dé solucionado todas las cosas, no, mis amados hermanos. Usted tiene que empezar a solucionar sus problemas, porque Dios no es limpiapañales. Y yo debo tomar esa actitud, ¿verdad? ¿Por qué entró el enemigo al huerto? Dios pudo haberlo impedido. ¿Por qué permitió que la serpiente entre? No estaba bien cercado. ¿Ah? No estaba bien cercado con las balas. No era responsabilidad de Dios, era responsabilidad de Adán. A él le dio autoridad sobre eso. Su vida, su familia, sus negocios, es responsabilidad suya. Dios ya le entregó a usted y usted tiene que empezar a administrarlo. El Padre no le va a dar haciendo las cosas. Yo tengo que hacer las cosas que a mí me corresponden. Y ya vamos a ver por qué es importante eso. Porque nosotros debemos cambiar de mentalidad. Y debemos empezar a actuar según los parámetros que me da el Evangelio del Reino. Hay cosas que yo tengo que hacerlas. Hay cosas que el Padre no me va a dar haciendo nunca. Y muchos esperarán sentados hasta que Dios actúe y el Padre dice, no, yo voy a esperar que te muevas. Voy a esperar que te levantes. Es que tengo miedo, no importa, yo te levantaré. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Elías fue corriendo a meterse en la cueva. Uy, Jezabel. ¿Qué le dijo el Padre? Sal de ahí. ¿Qué haces metido en esa cueva? Así es que sal y a trabajar. Tienes que ungirme reyes, tienes que profetizar, tienes que hacer trabajo. Basta de tristeza de espíritu, basta de andar con esas vainas. Me vas a trabajar, Juanito. Estamos acostumbrados a que nos pasen la mano por la espalda. Pero voy a contarles algo. Hace unos años, no muchos, vino Facundo Cabral y él cantó una canción. Antes de una canción, el parafraseador me dijo: al caballo le pasa la mano el amo cuando quiere montarse en él. No es frase cristiana, por el estilo, pero es práctica. No se acostumbren a que les pasen la mano. Ustedes necesitan formación, necesitan dirección, necesitan crecer y empezarse a sentir como hijos, que es un Dios todopoderoso. Y vayan y hablen a las circunstancias difíciles. Hablar es actuar, moverse. A ver, hay este problema, soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Enfrentar el problema, no correr. Porque ese es otro tremendo error que nosotros cometemos, que no enfrentamos los problemas. Deme haciendo usted, dígale usted, etcétera, etcétera. No, usted tiene que empezar a asumir sus responsabilidades y enfrentar los problemas. Vaya y hable a Faraón. Aquí lo dice la Escritura, ¿verdad? El Padre estaba tranquilo y mañana vamos a ver la enseñanza. Porque el Padre le dijo a Moisés que él use la vara, pero quien usaba la vara era Aarón. Y el Padre no le dijo nada a Aarón. ¿Por qué será? Mañana, por el mismo canal. Es otro principio espiritual. Continuemos. Promesa del Padre. No escucharon porque estaban abrumados por la carga egipcia, la carga del mundo, y había tristeza en su corazón.
Eso no le deja entender ni ver las promesas del Padre. Pero también el Padre le dice, anda, háblame a Faraón. Continuemos. 12. Y respondió Moisés delante de Yahvé, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí viene lo bueno y aquí viene la enseñanza del día de hoy. Hubo orden para Faraón y hubo orden para Israel. Así Faraón me dé las llaves para que yo abra la puerta y salga. Si es que yo no cumplo lo que Dios me ha dicho, no va a pasar nada. Usted no va a salir de Egipto. Aquí lo dice, que le dio mandamiento para Faraón y para los hijos de Israel. Entonces no es solamente destruir a mis enemigos. Señor, quiero justicia. No, cumpla lo que el Padre le ha dicho. Hable a las circunstancias difíciles, enfréntelas y ahí usted va a salir de Egipto. Aquí es claro la escritura. Mandamiento para Faraón y mandamiento también para los hijos de Israel. Usted quiere salir de una situación de cautividad, tiene que empezar a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. La dirección que le puede dar el Todopoderoso, porque puede hablar aún hasta a través de las piedras. Muchas veces a través hasta de un letrero, de una tienda, de un almacén, le habla el Padre, ¿verdad? Le da dirección. Usted debe estar atento a todas esas señales. Haga caso a lo que el Padre le ha dicho. Si no, usted no va a salir de Egipto. Aquí está muy claro. Para salir de Egipto hay instrucciones para el enemigo y hay instrucciones para su pueblo. Cuando las dos cosas se unen, funciona. Si no, no funciona. Queremos ser libres, hagamos las cosas que Dios nos dice que hagamos. Enfrentemos las cosas que tenemos que enfrentar y no esperemos que otros nos den haciendo las cosas, ¿verdad? Ahí, nada, yo te he dado unción, te he dado mi palabra, vas comisionado, así es que tú haz lo que tú tienes que hacer. El Padre no me va a dar haciendo todas las cosas. Hay cosas que yo tengo que hacerlas, ¿verdad? Usted, a un hijo de 18 años, usted no le cambia el pañal, ¿sí o no? Ni le da de comer en la boca. ¿Qué le dice cuando viene, tiene 18 años y quiere y le pide que le dé comida en la boca? ¿Qué le diría usted como papá? A ver, ya eres grandecito, así que tú puedes hacer. Así mismo dice el Padre. Tú ya estás grandecito, estás grandecita, así es que hazlo tú. Y hazlo de la manera adecuada. Antes, cuando eras pequeño, te toleraba. Pero ya creciste, ya conoces más cosas, así es que ahora hazme de acuerdo a lo que conoces. Me vas a hacer bien las cosas, porque al Padre se le hace bien las cosas. Entonces recuerden, la libertad de cualquier tipo de opresión que yo tenga, primeramente es a través de la obediencia y creer lo que el Padre dice. No ponernos tristes, porque eso no me deja ver las respuestas de Dios. La tristeza nubla el entendimiento, ciega la razón, y hace que usted solamente se concentre en el problema y no en la solución. Seamos solucionadores. ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros somos reparadores de portillos, reconstructores de ciudades asoladas? Que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros somos la solución para este mundo, somos la solución para la tierra, somos la solución para nuestras familias, para nuestros hijos. ¿De dónde vendrá la solución? De un consejo oportuno, de una vida llena de la sabiduría del Padre, de los principios que le da la palabra. Nosotros somos solución. ¿Para qué estar hablando del problema? Dejemos que otros hablen del problema, pero nosotros hablemos las soluciones. Debemos cambiar nuestro enfoque y no ver el puntito. Empiecen a ver toda la pizarra. Y quiero hacer un ejemplo práctico, aunque algunos ya lo han visto. Préstenme un esfero. A ver, déjenme ver. Ah, este está bonito. A ver, ejemplo. Ah.
¿Quién es responsable de eso? ¿El que fabricó? El que lo hizo. Eso le pasa por comprar esferos chinos. Marco me dice, bien que no le di mi esfero. Miren, yo no pregunté cuál es el culpable, sino quién es el responsable. A veces solamente miramos culpables. Es que tú, es que a todo el mundo estamos lanzando el dedo. Un responsable coge el esfero y lo restituye. Ah, se rompió este, pues vamos a ver cómo le hacemos. Conseguimos otro esfero y le restituimos. ¿Tienes uno de CR? Sí. Ya. Lo restituimos. Esa debe ser nuestra acción. Está roto, está dañado algo, hay un problema en algo, pues entonces yo le restituyo. Ok. Responsable, no culpable. ¿Verdad? Entonces el Padre, eso es lo que nos está diciendo en todo este pasaje. Ustedes van a empezar a moverse, van a empezar a hablar a Faraón y obedezcan. Sean responsables de la comisión que se les ha dado y de lo que Él ha depositado dentro de ustedes. La vida de Yeshua, un justo, no fue de gratis. Él no se murió para que nosotros sigamos como la canción de Shakira, pálidos, ojerosos y con bastantes ilusiones. No, debemos cambiar. El Evangelio es hermoso cuando lo vivimos día a día y que sea nuestra guía de conducta, porque a través de eso estableceremos el reino. Muy bien, vengan por acá, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Se salvó de esa experiencia? Ven acá, por favor, sí. Vamos a celebrar